Hay una trampa muy común con los frenos. Cambias las pastillas, todo parece sencillo. Montas la rueda, bajas el coche, y al primer semáforo el pedal se va al fondo. O empieza un chirrido que no estaba. O el coche frena peor que antes. Y entonces aparece la duda incómoda. ¿Cómo puede ser que algo tan simple empeore la frenada? La respuesta casi nunca está en la pastilla nueva. Está en 2 o 3 pasos invisibles que mucha gente se salta por prisa, por confianza o porque nadie se los explicó bien. Si has llegado buscando cambio de pastillas de freno en SEAT Ibiza, lo que realmente necesitas no es solo un paso a paso para desmontar y montar. Necesitas un orden mental. ¿Cómo saber si toca cambio de verdad? ¿Qué comprar para no equivocarte? ¿Cómo tocar lo mínimo imprescindible, sin contaminar nada? ¿Y cómo comprobar al final que el coche está listo para volver a la calle con seguridad? Primero, lo básico que evita errores caros. Las pastillas se cambian por eje, no por rueda. Si cambias solo un lado, el coche puede frenar desigual, el volante puede tirar, y el sistema trabaja raro. Y tampoco conviene mezclar compuestos distintos en el mismo eje, porque la mordida y el comportamiento en frío cambian. Si vas a hacerlo, hazlo bien. Las 2 delanteras o las 2 traseras, según toque. Ahora, ¿cómo saber si realmente necesitas pastillas? Hay síntomas obvios y otros engañosos. El chirrido puede ser desgaste, pero también puede ser polvo, una chapa mal asentada o una guía seca. Un pedal esponjoso normalmente no es pastilla gastada. Suele apuntar a aire, líquido viejo o un problema hidráulico. Lo que sí es bastante directo es la inspección visual. Mira el grosor del material de fricción, no la placa metálica. Si ves que queda poco material o que está gastado de forma irregular, ahí sí. También fíjate en el disco. Si tiene un labio marcado en el borde, surcos profundos o coloración azulada por calor, no significa automáticamente que haya que cambiarlo hoy, pero sí te está contando una historia. Ha trabajado caliente, o la pinza no desliza, o las pastillas han ido arrastrando. Y aquí aparece el primer matiz que complica todo. Puedes montar pastillas nuevas y seguir frenando mal si la pinza no se mueve libre. Las pastillas no empujan solas. Dependen de que el pistón avance y de que la pinza deslice en sus guías para repartir presión. Si una guía está agarrotada, una pastilla se come antes que la otra. El disco se calienta y el coche puede vibrar o frenar a tirones. Por eso, antes de comprar nada, conviene mirar si el desgaste es parejo en ambas pastillas de la misma rueda. Si una está mucho más fina, no es casualidad. Hay que revisar guías, guardapolvos y deslizamiento. ¿Sobre qué pastillas comprar? No existe la mejor universal. Hay compuestos más orientados a durar, otros a morder más en frío, otros a ensuciar menos la llanta. Las cerámicas suelen generar menos polvo y pueden ser más silenciosas, pero no siempre dan la misma sensación inicial en frío que unas semimetálicas. Las orgánicas suelen ser suaves y silenciosas, pero pueden durar menos según uso. Lo importante es que sean compatibles con tu versión exacta de Ibiza, porque cambian pinzas, discos y referencias según año, motor y acabado. Si tu coche lleva sensor de desgaste, asegúrate de que la pastilla lo incluya, o de que el kit sea el correcto. Y si dudas, mejor confirmar por bastidor o por catálogo fiable antes de abrir nada. Herramientas y consumibles. Aquí es donde se decide si el trabajo será limpio o una pelea. Necesitas un gato en condiciones y sobre todo borriquetas o soportes firmes. Nunca confíes el coche solo al gato. Calzos para las ruedas que se quedan en el suelo. Una llave para ruedas y, si puedes, una dinamométrica para apretar con criterio. Limpiador de frenos. Un útil para retraer el pistón, que puede ser una prensa tipo sargento para delanteros, y en algunos traseros un útil que gira y empuja, a la vez si el freno de mano va integrado en la pinza. Y algo tan simple como un alambre o gancho para colgar la pinza sin dejarla colgando del latiguillo. Ese latiguillo no está diseñado para soportar peso ni torsión. Antes de levantar el coche, un gesto que te ahorra sustos. Afloja ligeramente los tornillos de la rueda con el coche en el suelo, solo un poco. Luego levantas, apoyas en borriqueta y entonces sí quitas la rueda. Y otro detalle, abre el capó y localiza el depósito del líquido de frenos. No lo abras todavía por abrir, pero tenlo controlado porque cuando retraigas el pistón, el nivel sube. Si el depósito está muy lleno, puede rebosar. El líquido de frenos es agresivo con la pintura. Si ves que está al máximo y el coche ya tenía pastillas gastadas, es normal. Al gastar pastilla, el pistón sale y el nivel baja. Al meter pistón, el nivel sube. No es magia, es volumen. Con la rueda fuera, mira la pinza y el soporte. No te lances a desmontar como si fuera un mueble.
Observa cómo van colocadas las chapas antirruido, los muelles, los clips. Una foto rápida con el móvil antes de tocar nada puede salvarte después. Luego, para acceder a las pastillas, normalmente tendrás que quitar los tornillos de la pinza o de las guías, según diseño. Aquí no voy a inventar pares exactos porque varían por versión, pero sí una regla. Tornillería de frenos se aprieta con seriedad, limpia y sin improvisar. Si tienes manual o datos del fabricante, mejor. Si no, al menos usa dinamométrica con valores orientativos de tu modelo y confirma en fuente fiable. Cuando sueltes la pinza, no la dejes colgando. Cuélgala con el alambre del muelle o de un punto sólido. Y ahora viene el primer paso invisible que separa un cambio correcto de uno problemático. Revisa y limpia los puntos de apoyo donde las pastillas se deslizan. Ahí se acumula óxido y suciedad. Si montas pastillas nuevas sobre un soporte sucio, pueden quedarse frenadas, no retroceder bien, y en pocos días tendrás olor a caliente. Consumo más alto y desgaste irregular. Limpia con cepillo y limpiador de frenos, sin encharcar gomas ni guardapolvos más de la cuenta, pero dejando las superficies metálicas limpias. Saca las pastillas viejas y compáralas, no solo por grosor. Mira si están cristalizadas, si tienen grietas, si el desgaste es en cuña. Mira el disco. Pasa el dedo con cuidado por el borde para notar el labio. Si el disco tiene surcos profundos o está muy escalonado, unas pastillas nuevas pueden asentarse mal y vibrar. No significa que no puedas montar pastillas, pero sí que el resultado puede no ser perfecto. Y si el disco está muy fino o con fisuras, ahí ya no es solo pastillas. Ahora, las guías. Si tu pinza es flotante, tiene dos pernos o guías por donde se mueve. Deben deslizar suaves. Si una guía está seca o agarrotada, ahí está el origen de muchos problemas. Saca la guía, limpia la grasa vieja si está contaminada, revisa el guardapolvo y aplica grasa específica para guías de freno, la que es compatible con gomas. Este detalle es clave. No toda grasa vale. Algunas hinchan el caucho y acaban rompiendo guardapolvos. Y otro error típico: usar grasa de cobre en cualquier sitio, porque siempre se ha hecho. La grasa de cobre puede ser útil en ciertos puntos metálicos de apoyo, pero no es la solución universal, y en guías con goma puede ser mala idea. Y por supuesto, jamás pongas grasa en la cara de fricción de la pastilla ni en el disco. Si contaminas la superficie, puedes perder fricción y provocar ruidos o vibraciones. Y limpiar eso después es un dolor. Llega el momento del pistón. Aquí está el segundo paso invisible, que casi nadie cuenta bien. Retraer el pistón no es solo empujar fuerte. Hay que hacerlo recto, lento y con control del líquido. Si empujas torcido, puedes dañar el guardapolvo o forzar el pistón. Si lo haces demasiado rápido, puedes devolver el líquido con presión, y en algunos casos, no le sienta bien a componentes delicados. Lo sensato es retraer despacio con el útil adecuado. Mientras lo haces, vigila el depósito. Si sube demasiado, extrae un poco con una jeringa limpia o una pera, sin contaminar. Y si el líquido está muy oscuro, eso ya es otra conversación. Quizá toca mantenimiento del líquido, pero no lo mezcles todo el mismo día si no estás seguro de purgar correctamente. En algunos Seat Ibiza, sobre todo atrás, el pistón puede requerir giro además de empuje por el mecanismo del freno de mano integrado. Si intentas empujarlo a la fuerza como si fuera delantero, puedes romper algo o simplemente no se moverá. Si notas resistencia anormal, no insistas. Confirma el tipo de pinza y usa el útil de giro-retracción. Y si tu versión lleva freno de mano eléctrico, el procedimiento cambia porque hay que poner el sistema en modo servicio. Si no estás seguro, ahí sí conviene parar y verificar antes de tocar. Con el pistón retraído toca montar. Y aquí es donde mucha gente se confía y comete el error que luego se traduce en chirridos. Montar en seco donde no toca, o engrasar donde no debe. Las pastillas deben poder moverse en sus guías y apoyos sin quedarse pegadas, pero sin holguras raras. Si tu kit trae chapas nuevas, úsalas. Si las chapas viejas están deformadas u oxidadas, pueden ser la fuente del ruido. Aplica una película mínima de grasa adecuada en los puntos de contacto metálico, donde la pastilla apoya y se desliza, no en la superficie de fricción. Y si tu pastilla trae una lámina antichirrido o un adhesivo en la parte trasera, respétalo. Esa parte trasera es donde, en algunos casos, se aplica un producto antirruido específico, pero no es obligatorio si el diseño ya lo incorpora. En este punto, si alguien te prometió que el cambio de pastillas de freno en Seat Ibiza era quitar 2 tornillos y listo, ya ves, ¿por qué no siempre sale bien? El montaje no es difícil, pero es delicado. Es como cocinar. Los ingredientes son pocos, pero el orden y la limpieza lo son todo.
Vuelve a colocar la pinza con cuidado, sin forzar. Si no entra, no es cuestión de apretar más. Revisa si el pistón está realmente retraído, si las pastillas están bien asentadas en sus apoyos, si alguna chapa está mal colocada. Aprieta la tornillería con el par correcto según tu versión. Si no tienes el dato exacto, busca la especificación para tu pinza y año. No improvises a ojo en frenos. Y cuando termines una rueda, repite en la otra del mismo eje. No dejes un lado para otro día. El coche debe quedar simétrico. Antes de montar la rueda, un truco simple. Gira el disco a mano. Debe girar con un roce ligero normal, pero no debe estar clavado. Si está muy frenado, algo está mal. Pastilla atascada, pistón que no retrocede, guía agarrotada. Mejor descubrirlo ahora que en carretera. Monta la rueda, aprieta los tornillos en cruz, baja el coche y termina el apriete con dinamométrica si puedes. Un apriete desigual puede provocar vibraciones que luego se confunden con discos alabeados. Y ahora viene el momento que más sustos evita. Antes de arrancar y mover el coche, bombea el pedal de freno. Varias veces. Al principio estará largo porque el pistón está retraído y las pastillas están separadas del disco. Bombeas hasta que el pedal se ponga firme. Si sales sin hacer esto, el primer frenazo puede ser literalmente pedal al fondo. No es una exageración, ¿pasa? Revisa el nivel del líquido de frenos. Ajusta si hace falta, sin pasarte. Cierra bien el depósito. Y con el coche aún parado, mete primera o D, avanza 1 metro y frena suave, solo para sentir que hay freno. Luego prueba a baja velocidad en un sitio seguro. Escucha, siente el pedal. Un roce leve al principio puede ser normal, pero un chirrido metálico constante, un golpe, o que el coche se vaya a un lado, no lo ignores. Aquí entra el tercer punto que casi nadie respeta. El asentamiento, el rodaje de las pastillas. Las pastillas nuevas no dan su mejor rendimiento en el primer semáforo. Necesitan adaptarse al disco y transferir una capa uniforme de material. Si haces una frenada fuerte y te quedas parado con el pedal pisado, puedes imprimir material en un punto del disco y luego tendrás vibración. Lo ideal es hacer frenadas progresivas, repetidas, dejando enfriar un poco entre ellas, sin llegar a parar del todo con el freno clavado. Después de una frenada intensa, no hace falta obsesionarse, pero sí evitar el maltrato los primeros kilómetros. Y si notas olor a freno muy fuerte o humo, para. Eso no es rodaje, eso es arrastre. Después de una vuelta corta, baja y toca con cuidado, sin quemarte, la zona de la llanta cerca del centro, o simplemente acerca la mano para notar calor. Si una rueda está mucho más caliente que la otra del mismo eje, sospecha. Puede ser una guía que no desliza o un pistón que no retrocede. También mira si hay fugas alrededor de la pinza o el latiguillo. No debería haber nada húmedo. Y los ruidos. Un poco de sonido al principio puede desaparecer tras el asentamiento, pero si el chirrido es constante, si hay vibración al frenar, o si el pedal pulsa, hay que revisar. A veces es tan simple como una chapa mal colocada o un punto de apoyo sucio. Otras veces el disco está en un estado que no perdona pastilla nueva, y a veces el problema estaba antes. Pinza agarrotada, latiguillo colapsado, o un rodamiento con holgura que se nota al frenar. No todo se arregla con pastillas. También hay una confusión típica. Me han quedado los frenos blandos después de cambiar pastillas. Si has bombeado bien y el pedal sigue esponjoso, eso no es normal por el cambio en sí. Puede que haya aire, líquido degradado, o un problema previo que ahora notas más. En ese caso, no fuerces. Los frenos no son el sitio para a ver si se arregla solo. Y una última cosa que parece menor, pero define el resultado. Limpieza. Si has tocado el disco con manos grasientas, si ha caído lubricante, si has manchado la superficie, limpia con limpiador de frenos. Y un paño que no suelte pelusa. La fricción necesita superficies limpias. La mayoría de frena peor que antes viene de contaminación o de pastillas que no se mueven libres. Cuando todo está bien hecho, el coche frena recto, el pedal se siente firme, no hay ruidos raros, y tras el rodaje, la mordida se vuelve más consistente. Y entonces entiendes por qué el cambio de pastillas de freno en Seat Ibiza no es difícil, pero sí exige respeto por los detalles. No es un trabajo de fuerza, es un trabajo de orden. Si te quedas con una idea, que sea esta. Las pastillas nuevas no arreglan una pinza que no desliza, ni un soporte oxidado, ni un pistón que vuelve mal. Si limpias donde toca, lubricas donde toca, retraes el pistón con control y validas el resultado antes de salir, el cambio deja de ser una apuesta y se convierte en mantenimiento real. Y si en algún punto algo no encaja, no entra o no se mueve como debería, esa es la señal para parar y revisar, no para apretar más. Con eso, ya tienes el mapa completo. Diagnóstico, montaje con cabeza y comprobación final.
Justo lo que la mayoría busca cuando escribe cambio de pastillas de freno en SEAT Ibiza, pero contado como se hace en la vida real, con los fallos típicos, los matices y las pequeñas decisiones que marcan la diferencia entre lo cambié y ahora frena bien.